Bueno, ahora sí entonces, Lucas capítulo 2, vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 7. Además, vamos a estar viendo un poco del recuento navideño en Lucas capítulo 1 y también en Mateo capítulo 1, pero sí vamos a ver otras secciones de la palabra. Vamos a estar por ahí en Primera de Samuel, vamos a ver una cita por ahí en Primera de Pedro, otra cita en Santiago. En fin, diferentes lugares, pero pues la gran mayoría las tendremos, o algunos los tenemos en pantalla para agilizar por brevedad, pero pues para los que van tomando nota yo les voy avisando. Antes de comenzar, bueno, oremos, invitemos al Señor a que nos acompañe en este tiempo y que nos guíe su Espíritu Santo, tanto para escuchar como para entender y poner en práctica. Padre amado, te damos gracias una vez más esta mañana, Señor, por tu Hijo Jesucristo primeramente. Gracias porque, bueno, de no haber sido por Él, pues nuestro presente, nuestro futuro sería uno de completa, bueno, amargura, llanto, tristeza, rechinar de dientes, a fin de cuentas, como dice tu palabra, Señor. Pero gracias a Él, pues nosotros más bien podemos intercambiar todo eso por paz, por gozo, por alegría, por amor, y gracias te damos pues por ese gran intercambio que tu Hijo Jesucristo vino a efectuar en esta temporada, celebrando su nacimiento, pero siempre todo apuntaba hacia ese momento, el que Él iba a estar colgado en ese madero, morir en la cruz, ser sepultado, Señor, pero resucitar, venciendo la muerte y el pecado, para darnos esa esperanza también, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra tantas verdades y que son propicias para nosotros, tanto para nuestro futuro eterno, como también para nuestro presente aquí en este mundo que lastimosamente, Señor, pues vemos más bien precisamente lo que recalcamos a un principio: tristeza, dolor, llanto y demás, Señor. Y así estaríamos experimentando nosotros aparte de Cristo. Gracias te damos entonces por Él, por tu palabra, Señor, que nos muestra estas verdades, y te pedimos que nos guíe, Señor, por medio de tu Espíritu, de tal manera que cada uno de nosotros pueda sacarle el provecho que tú quieres que nosotros le saquemos el día de hoy, y para nuestras vidas y nuestro caminar junto a Cristo. En el santo y poderoso nombre de Él oramos. Amén. Bien, Lucas entonces capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a comenzar entonces con esta lectura el día de hoy. Y dice la palabra: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria. Ahora después voy a hacer una aclaración, no sé cuántos de ustedes tienen esa traducción y está en paréntesis, ¿sí? Después les voy a hacer una breve aclaración histórica. Listo. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Bueno, tal vez un recuento muy familiar para todos, pero hay unos detalles aquí bastante lindos y hermosos. Primero quiero aclarar el tema que les decía en el versículo 2. Dice: este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria, y bueno, esto es una aclaración porque Cireno en realidad gobernó 2 veces, ya, entonces simplemente refiriéndose al momento en que precisamente, porque si no, entonces hay personas que entran como en no, pero entonces Jesús no nació cuando se dice que nació. No, si Él nació cuando se dice que nació. Lo que pasa es que Cireno entonces gobernó 2 veces, entonces por si acaso alguien les hace una pregunta, pues es bueno estudiar estas cosas para uno poder dar respuesta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí por eso lo ponen en paréntesis. No es lo más importante, pero es importante para que nosotros tengamos confianza
en lo que estamos leyendo. Amén. Bueno. Hoy, esta mañana, no sé cuántos están leyendo tal vez las imágenes, viendo las imágenes y las citas bíblicas que se están compartiendo en el grupo de Telegram de los devocionales diarios. Si no los están viendo en Telegram, tal vez los están viendo en Facebook o en Instagram. Ahí están las imágenes con las citas a nosotros leer y ver. Y si no tal vez ven las páginas, pues los invito a que vean en las páginas de redes sociales de la iglesia para que entonces pues se nutran también del contenido que hay allí y también reciban los recordatorios que allí ponemos de eventos y demás que estamos ofreciendo. Pero bueno, en este día, allí compartimos una imagen con un devocional o una cita que se refiere para una meditación del día de hoy. Y una de las citas que se estaba haciendo referencia en los devocionales era una cita en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vayan conmigo un momentico, porque es importante esta cita. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Listo? Dice, yo lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual, pero cada uno puede seguirla en la traducción que tiene ahí enfrente de ustedes. Dice, la confianza, es decir, la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza o fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Sí escucharon? La fe se pone a prueba con los problemas. Dice, si ustedes pasan la prueba, su confianza o fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza o fe que ustedes tienen en Dios, porque una confianza o fe que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Qué nos está diciendo? Que, vienen momentos en la vida de todos nosotros que son, cruciales. Momentos en que tenemos que tomar decisiones, llegamos a bifurcaciones, llegamos a yes en el camino. Y son importantes para el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Momentos en los cuales somos, como dice aquí, probados por Dios. Y momentos así nos obligan, ¿cierto?, a tomar una decisión. O vamos para este lado o vamos para este otro lado. A la luz de la palabra, y si nosotros estamos leyéndola continuamente, también vamos a ver muchos momentos en los cuales el Señor nos va a llamar a tomar una decisión en nuestras vidas, para continuar en este camino o tomar un camino distinto. Y es importante que nosotros tengamos entonces ese reconocimiento para que podamos conocer cuál es el estado de nuestra confianza en el Señor. Porque el estado de nuestra confianza en el Señor es el que nos va a motivar hacia la decisión correcta. Obedecerle y servirle a Él de esa manera también. Ahora, no siempre son decisiones o son situaciones súper trascendentales las que se le atraviesan a uno en la vida, que el Señor utiliza para poner a prueba nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Muchas veces son cosas pequeñas, detalles, podemos decirlo así, pero sea como sea, según nosotros respondemos, es como nosotros vamos a ver cuál es el progreso que nosotros llevamos en nuestra vida espiritual, en medio de nuestro peregrinaje por esta tierra, sabiendo de que, esta tierra no es nuestro destino final, ¿cierto? Todos lo tenemos claro, ¿cierto?
Y la vida no solo se trata pues de pasarla bien, se trata de un crecimiento precisamente que debemos de tener continuamente. Y son estos momentos los que entonces exigen esa afirmación de nuestra fe, la renovación de nuestro compromiso para con Dios. Cuando estos momentos llegan entonces en la vida de José y de María, que acabamos de leer el día de hoy, pues ellos respondieron con una sencilla e inmediata, y esto es una palabra clave para el día de hoy, obediencia. ¿Sí la vieron? Espero que la hayan visto en el recuento el día de hoy. Para muchos tal vez no es fácil verla, porque es que la obediencia no es una de las palabras más populares el día de hoy, no es una de las actitudes más populares el día de hoy, ¿cierto? Más bien, en general, se puede decir que admiramos mucho el individualismo, ¿cierto? Que nosotros valuamos o damos mucho valor tal vez a también tomar iniciativa, ¿sí? Por uno mismo, tal vez a ser más independientes también, ¿cierto? Se valora el ser independiente y el poder tener una vida organizada independientemente, digámoslo así. Y más bien la obediencia es una señal de debilidad. La obediencia es señal de debilidad hoy en día en el mundo. Y bueno, nosotros tal vez se nos puede olvidar que la obediencia más bien es difícil y más bien cuesta. Hay sacrificios que uno tiene que tomar, que uno tiene que hacer para obedecer gran mayoría de veces. Sí, le cuesta más bien a uno. Y la Biblia nos dice dos cosas con respecto a la desobediencia, una cosa, contra la obediencia otra. A la desobediencia la Biblia nos dice que eso es de debilidad más bien. Sí, pero la Biblia es precisamente lo que va en contra de la cultura, ¿ya? Y es a lo que nosotros tenemos que abrazar, que más bien la obediencia expone una valentía enorme y expone también, entonces, como decíamos antes, veíamos en este versículo 1 de Pedro, ese nivel de fe que nosotros llevamos. La obediencia es la prueba de cómo está esa fe. Habitualmente es así cuando se trata de la obediencia a la voz de Dios, porque Dios siempre nos llama a nadar contracorriente. Es por eso que en la palabra nosotros vemos tanta importancia que se le da a la obediencia precisamente. En el Antiguo Testamento, es más, Dios da preferencia a la obediencia sobre muchas otras cosas. Vamos a verlo en pantalla. Vamos a ver la primera cita en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y allí el Señor le da importancia a la obediencia por encima de los ritos sacrificiales y de la ley aún. Dice allí, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Pero en el Nuevo Testamento también vemos cómo Cristo le da importancia a la obediencia. En Juan capítulo 14, versículos 15 y 21. Primera parte, allí en pantalla es el 15, y dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Más adelante dice Jesús en el versículo 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Si nosotros analizamos bien algunas de las grandes historias de la Biblia, nosotros descubriremos que la fe y la obediencia son inseparables, van juntas, la fe y la obediencia. A fin de cuentas, ¿fue por fe o por obediencia que José se levantó de los sueños, hoy viendo uno de ellos? Pero bueno, podemos tocar el segundo aún. El primero, pues lo acabamos de leer,
cuando le dice que vaya con María desde Nazaret a Belén. Y ahorita vamos a ver cuánta fe tal vez entonces se requirió para ese camino. Pero también sabemos del recuento más adelante, ya después nacido el niño, ¿cierto? Que se le aparece otra vez al ángel a José y le advierte de un peligro y lo envía súper lejos, a Egipto. ¿Se acuerdan? Bueno, en ambas instancias vemos cómo José se levanta de esos sueños y lleva a María primeramente a Belén para el nacimiento y después eventualmente a Egipto para protección. Y no fue acaso tanto por fe y por obediencia que entonces él hizo esto. Por eso son inseparables. Ellos necesitaron de la fe para el viaje, para obedecer la palabra de Dios por medio de los ángeles precisamente. Y nosotros, ahora aterricemos un poquito nosotros. No necesitamos nosotros una creciente fe para obedecer la palabra de Dios en medio de un mundo cada vez más alejado y opuesto a Dios y de su buena, agradable y perfecta voluntad. Si no es por medio de la fe, estamos perdidos. Estamos débiles en medio de un mundo que continuamente más y más presión pone hacia nosotros, que nos dice, no sea cuadrado, no sea obtuso, no sea... ¿Y cuántas de estas palabras no escuchamos nosotros de parte del mundo alrededor de nosotros? ¿Sí? No sea tan retrógrada, ¿no le dicen también a uno? Bueno, pero necesitamos más bien fe para obedecer la palabra de Dios en medio de este mundo. Miremos entonces con más detalle este recuento para ver esta verdad y por eso el título para el día de hoy es Fe para el viaje. Todos estamos en este viaje, en este peregrinaje y así como Jesús, como José y María andaban, pues nosotros también. Vamos a ver entonces algunos detalles de este relato, que tal vez parecen algo normales, ordinarios, tal vez. Nos habla aquí de gobernantes, ok, interesante, ok, Sireno, ok, listo. Nos habla aquí también de uno de los Césares, ¿cierto? Nos habla de quién aquí, de Augusto César. Augusto César, dato interesante, fue el sobrino de Julio César, ¿no? Entonces nos habla de gobernantes, nos habla de un edicto, porque pues manda que se levantara este censo. Bueno, un edicto interesante, es como decir hoy en día un decreto, ¿cierto? Una ruta de un lado para el otro. Nos habla de, bueno, de la vida de José y de María, en este caso pues un contrato matrimonial. Nos habla también de, bueno, detalles del nacimiento del niño aún. Y todo eso parece como muy normal, ¿no? Una lista de hechos que bueno, no son muy distintos tal vez de los hechos de la historia hoy en día. Pero lo que yo quiero que nosotros hagamos hoy en día es más bien que imaginémonos nosotros, estamos caminando, estamos viajando del lado de José y de María a lo largo de este breve recuento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, les muestro cómo era esto. Estamos hablando de Nazaret, que queda allá arriba, en la región de Galilea, bien allá arriba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Por allá arribita. En la pantalla no sale, pero por allá, por este lado. Y Belén está más bien en la parte de aquí abajo. ¿Sí? Como se dan cuenta, no es exactamente caminar por la playa. ¿Sí? Aunque caminar por la playa tampoco a veces es fácil. A mí me cuesta por lo que es como inclinado, ¿no? Y entonces me duele la rodilla de un lado. Pero bueno, fíjense este camino. Distancia, ¿saben cuánto hay de distancia? Y no hablemos de una línea recta, porque obviamente sabemos no pueden viajar en una línea recta. Entonces el camino que ellos tenían que emprender, ¿alguien tiene una idea más o menos de cuánto era eso? Eran más o menos 130 a 145 kilómetros.
depende de por dónde te metas, por qué sendero te metas. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente, estamos caminando al lado de José y María, que está embarazada. ¿Dónde está mi esposita? No sé, se va a molestar un poquito tal vez. Pero no, es tenaz. Solo digo esto por la ilustración. Tuvimos que asistir a una cita con un doctor prenatal, y en ese entonces el doctor tenía su oficina por allá por lados de Green Hills. Todos saben dónde queda Green Hills, ¿sí? Por allá por esos lados. Y ese día teníamos pico y placa, entonces pues llegamos allá a la cita en taxi, pero el regreso dijimos pues ahorrémonos los 7,000 pesitos y caminemos. Y nos regresamos caminando desde allá de Green Hills hasta el Viva, paramos en el Viva un momento y después seguimos a María Fernanda. Y no tuvimos que subir montaña ni bajar montaña, pero estábamos cansaditos y mi esposa en ese momento tenía tal vez unos, no sé, 6 meses de embarazo, si no estoy mal, eso fue como por enero, más o menos. Ahora, José y María emprendieron este viaje a una semana de María dar a luz. Entre 7 y 10 días de ella dar a luz. Bajando, subiendo, escalando, rocoso, polvo. Claro, también al intemperie, ¿cierto? A lo que esté pasando allí. Y demás, camino cuesta arriba, bueno, en fin, y 130 a 145 kilómetros, no estamos hablando de 2 kilómetros, y así, emprendieron este viaje, así hicieron esto. Haciendo más o menos matemáticas significa que estuvieron caminando aproximadamente 20 kilómetros por día, embarazada, mujeres, ¿cómo la ven? ¿Su merced se atreverían? Creo que hoy no habría doctor que daría buen visto sobre esto, ¿no? No recomendarían de ninguna manera. Sabe que su merced, qué pena, le va a tocar dar a luz en Nazaret, ¿sí? Pero la palabra de Dios tenía que cumplirse. La palabra de Dios tenía que cumplirse. Increíble. Sus vidas de repente han sido interrumpidas y bueno, vamos a ver entonces esta primera interrupción a más detalle. Les había dicho mismo en Lucas, vamos a ver en el capítulo anterior cómo es que llega esta interrupción a sus vidas. Entonces en Lucas vamos a ir al capítulo 1, versículo 26 al 38. Y dice así, dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Estamos hablando de a los 6 meses, ¿de qué? Del anunciamiento del embarazo también, y de Elizabeth, correcto. Ajá. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. El pueblo de Jacob es Israel, ¿no? ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Entonces viene una de esas primeras pruebas de fe para con María. Primero, vas a quedar embarazada. ¿Cómo? Sí, soy virgen. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho,
La que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Entonces, fe y vemos obediencia, ¿cierto? Que haga el Señor lo que sea necesario. Entonces, primera interrupción y primera prueba de fe es aquí cuando entonces se le aparece el ángel. Luego hay una segunda interrupción, pero esta vez es a José. La vemos en Mateo capítulo 1, vamos a ir a Mateo, entonces el evangelio, el primer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo capítulo 1, vamos a ver versículo 18. Y dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 24 clave: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Jesús. Bueno, vemos de nuevo una prueba grandísima para con José en este caso. Vamos a encajarnos de nuevo en la situación cultural del momento y vamos a ver lo grande que es esta prueba y la fe que tiene que tener él para entonces obedecer a este ángel que se le aparece dándole la palabra de Dios. Imagínense ustedes cuántas personas, cuántos amigos, cuántos colegas, aún cuántos familiares habían estado tal vez cuestionando lo que José y María estaban compartiendo en ese círculo aún pequeño alrededor de ellos. Imagínense, ¿qué agua es la que están bebiendo ustedes? ¿De qué pozos se metieron ustedes a sacar agua? ¿Sí? Imagínense las locuras que debieron haber escuchado de personas quienes seguramente, no solo estuvieron tal vez murmurando de ellos, ¿se ha oído lo de José y María? ¿Sí? Sino que tal vez hasta, no, yo no quiero tener nada que ver con ellos, no queremos tener nada que ver con esto que ellos están diciendo, eso es inconcebible, eso es loco, eso no es. Y además, en medio de todo esto, entonces llegan estas noticias que tienen que emprender este viaje. El emperador romano declara que todos deberían regresar a su ciudad natal para el censo. Todo el mundo entonces alrededor está preparando sus maletas y ahora les toca entonces también a José y a María arreglar sus maletas y dirigirse por todos esos senderos peligrosos, cuesta arriba, cuesta abajo, polvorientos, quién sabe, con lodo, de todo. Y en medio de todo ese caos, en medio de toda esa confusión, Dios está trabajando, Dios está obrando, ¿sí? Porque es que Dios es el que también obra, inclusive utilizando entonces a este gobernador para dar este decreto de tal manera que salieran desde Nazaret para Belén. ¿Por qué? Porque ¿en dónde debía nacer el niño? En Belén, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 es donde nosotros encontramos esa profecía del lugar en donde el Salvador iba a nacer. En Miqueas capítulo 5 versículo 2, para los que toman nota, yo les leo aquí, dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales.
Y continúa la profecía ahí, pero habla entonces de que ese va a ser el lugar en donde el Mesías. ¿Y cómo iba a ser? O sea, ¿porque sí? ¿Iban a viajar? No, porque el Señor es soberano y permite que esto pase por medio de este decreto. Y allá llegan. Y llegaron a Belén, pero no se acabaron las pruebas para con ellos, ¿cierto? Porque llegan y parece que mucha gente les había ganado. ¿Será que mucha gente habría emprendido el camino y no estaban en cinta, no? No tendrían tal vez que ir al paso más lento que ellos iban, seguramente. Cuidadosamente, viendo yo me recuerdo de nuevo, solo tomando el camino de allí de Green Hills a María Fernanda. Y ustedes saben que pues caminar aquí en Tunja no es como lo más fácil, ¿cierto? De repente va uno a un andén y todo muy chévere y de repente ya no hay andén. Entonces le toca a uno meterse más bien es en la calle, ¿cierto? Y por esa calle pues transitan que busetas, que camiones, que de todo, ¿no? Y así es. Y ahora imagínense ustedes a José y a María mirando cada pasito y teniendo cuidado. No, aquí no hay eso, puede resbalarse, no, ¿sí? Y así. Y de repente entonces ellos llegan allá ya tarde, ya todo el mundo les ha ganado en el camino y entonces no hay lugar donde ellos puedan hospedarse y entonces toman lo que hay disponible, ¿sí? Un establo, podemos decirle nosotros hoy en día, pero bueno, eso es el lugar en donde están básicamente los animales, que en ese entonces era más bien como una cueva, y allá llegó el momento. De repente llegó el momento del nacimiento, el niño ya venía. Y entonces en ese lugar oscuro, tal vez frío, tal vez triste, tal vez sucio, tal vez oloriento, y allá es donde ellos tienen que continuar con el cumplimiento, con la obediencia, ¿sí? No se preguntan ustedes cómo es posible Dios, o sea, sí, de verdad, o sea, tú nos dices que de María van a ser el Salvador, el Rey de Reyes, el que va a gobernar y aquí así, o sea, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde están las puertas abiertas para el hospital, para el médico, No, es que no siempre las cosas vienen de esa manera. El hecho de que el Señor nos envíe a un lugar o nos diga, haz esto, no significa que todo va a ser color de rosa, como dicen por ahí, ¿no? Las cosas del Señor no siempre son fáciles. En medio del llamado que Él tiene para nosotros, para crecer continuamente en nuestras vidas, hay sacrificios. Eso es lo que yo les decía antes, hay sacrificios, hay decisiones que ameritan y necesitan de que nosotros moramos a nuestro pellejo, ¿sí? A nuestros deseos de la comodidad. Y bueno, fue precisamente en este lugar entonces donde María da luz a su hijo primogénito. Y lo envuelve con tiras de tela rotas y lo pone en un pesebre, es decir, en un comedero de animales. Y bueno, fue la humilde escena la que el Señor Jesucristo nos dio. El Rey del mundo, nacido en uno de los lugares más sucios, más menos comunes en la historia, ¿no? Y en medio de todo esto, bueno, una gran lección de fe que motiva la obediencia de esta pareja. La obediencia entonces es evidencia de fe, de amor y de una actitud correcta hacia la autoridad de Dios en nuestras vidas. Voy a repetir, la obediencia es evidencia de fe, de amor y de una actitud correcta hacia la autoridad de Dios en nuestras vidas. Si nosotros de verdad decimos, cuando nosotros oramos Señor, es porque Él es autoridad sobre nuestras vidas. Y si nosotros tenemos fe en Él, entonces debemos de obedecerle a Él. ¿Sí? La obediencia es la prueba de esa fe que nosotros decimos tener en ese Señor de nuestras vidas.
Para el cristiano no hay sustituto a la obediencia. La obediencia no puede ser reemplazada por nada, sustituida por nada en nuestras vidas. Si no hay obras que nosotros podamos hacer que sustituyan la obediencia que nosotros debemos de tener para con el Señor. No hay devoción, no hay práctica religiosa, no hay expresiones verbales de amor, aún no hay expresiones verbales de fe que sustituyan la obediencia que nosotros debemos de tener para con el Señor. Para ello, Santiago capítulo 2, versículo 17. Vayan conmigo. Santiago capítulo 2, versículo 17, hacia el final de nuestras Biblias, por allá, después de Hebreos, nos encontramos con Santiago. Y en el capítulo 2, versículo 17, una palabra que es familiar para todos nosotros. Y dice, capítulo 2, versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Ahí está. Quiero leérselas de la traducción al lenguaje actual para que vean lo puntual que es. Lo mismo pasa con la fe en Dios. De nada nos sirve decir que tenemos fe en Él si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fe está muerta. Repito, de nada nos sirve decir que tenemos fe en Él si no hacemos nada que lo demuestre. Wow. Y nosotros lo que vemos aquí entonces es la obediencia, es demostración de una fe verdadera. Y esas son grandes características que nosotros vemos el día de hoy de parte de José y de parte de María. Si de parte de ellos no leemos en los evangelios de grandes hazañas que ellos realizaron, en realidad no, de grandes iniciativas que ellos tuvieron, ni de la profundidad aún de su espiritualidad, tampoco se nos habla de eso. Pero ¿qué es lo que sí nos está diciendo la Biblia de parte de José y María? Obedecieron por medio de la fe que tenían, ¿sí? La obediencia de ellos era la prueba de la fe verdadera que tenían y era una fe obviamente completamente, como dice la palabra, ciega, ¿sí? Y José y María entonces son ejemplos para nosotros de esa forma tan sencilla de obedecer que nosotros necesitamos. Porque cuántas veces nosotros somos renuentes, tenemos que hacernos esta pregunta, cuántas veces nosotros somos renuentes a cuando el Señor toca nuestro corazón y nos dice, es hora de que dejes a un lado esto. Es hora de que más bien madures más en esto, de que crezcas más en esto, de que des un paso más para madurar y cada uno de nosotros sabemos cuáles son las cosas que el Señor nos está llamando a madurar. Puede que sea en tener más paciencia, en ser más compasivos, en ser más misericordiosos, en ser más, en fin, cada uno de nosotros sabe lo que el Señor está tocando en nuestros corazones. ¿Sí? Puede que no sea en crecimiento espiritual en el sentido de un fruto del Espíritu, pero puede que sea en crecimiento espiritual más bien en conocimiento del Señor. Tal vez tú sabes cuando el Señor te ha dicho, es hora de que tomes mi palabra en serio, es hora de que la estudies, es hora de que la leas diariamente, es hora de que tengas una cita conmigo diaria. Y tal vez no es eso, tal vez es aún un detalle más insignificativo, puede ser como es hora de que salgas de tu área de confort y que empieces y te levantes a hacer esto que no has querido hacer. Y esto puede ser compartir el Evangelio con alguien en tu vecindario. Puede ser simplemente el dejar de tener amistad con una persona. Puede que sea lo que sea que el Señor está tocando nuestro corazón, ¿sí? Y necesitamos tener, porque aquí no nos dice, María empezó a decir, pero es que lo que pasa es que no, ni de José tampoco, ¿sí? Y no será posible más bien que podamos ir, bueno, no sé, a otra región más cercana, no sé, ¿sí? Un lugar más propicio, ¿sí?
O más bien que posterguemos esto, Señor, si tú eres Dios y nos estás mandando a que tengamos a este niño, ¿no será que tú puedes más bien hacer que este Sirene cambie el decreto? Sí, dile que cambie el decreto, ¿sí? Que no lo haga todavía, que lo haga después de que el niño nazca. Pero así no fue, sino que simplemente obedecieron y emprendieron tremendo viaje por obediencia al Señor. Y además, a pesar de todo lo que ellos tenían ya en mente, todos esos prejuicios de su familia, todos esos rumores y demás que estaban atravesando, ¿no? Y por eso creo que no es de sorprender que uno dice, bueno, ¿y por qué a José y por qué a María escogió el Señor? Bueno, creo que hoy vemos evidencia de por qué el Señor escogió a José y escogió a María, porque tenían una fe verdadera en el Señor. Ahora me hago la pregunta, ¿será que nosotros queremos que el Señor nos escoja a nosotros? ¿Para algo? ¿Cómo está nuestra fe en Él? ¿Cuál es la fe que nosotros necesitamos entonces tener para nuestro camino? El viaje de José y María a Belén nos recuerda que Dios trabaja en medio de todo, ¿no? Romanos 8, 28 y 29, para el bien de quienes le aman y son llamados según sus propósitos. Entonces, Él lo está haciendo hoy en día, aún lo está haciendo con nosotros. Él quiere llamarnos, pero ¿estamos dispuestos a obedecerle? ¿Necesitas fe para tu viaje? Primero, presta atención a los detalles que te rodean. Confía en que el Señor está obrando soberanamente alrededor de ti. ¿Tendremos la fe y le seguiremos? ¿Cómo describirías tu viaje durante este año pasado? ¿Cómo lo describirías? Un viaje en donde se puede decir, ok, la obediencia motivada por la fe es algo que yo vi en mi vida, o la vi de esta manera, lo vi a este nivel, la vi a este otro nivel. ¿Ha sido tu vida llena de eventos inesperados como José y María, de interrupciones? Yo creo que para muchos sí. Pero ¿cómo manejamos esas interrupciones? ¿Cómo manejamos esos eventos inesperados? ¿Hemos experimentado gozo en medio de esas situaciones? ¿O tal vez nos hemos resignado? ¿Hemos visto la guía del Señor? ¿Hemos experimentado la guía del Señor en medio de esto? Porque si hemos experimentado la guía del Señor, la paz, la tranquilidad del Señor en medio de todo esto, entonces es como José y como María. Y entonces ahora el Señor puede que este año que se viene, bueno, tal vez venga una interrupción aún más grande. ¿Y cómo vamos a reaccionar a esa interrupción? Hablemos con el Señor. Hablemos con el Señor acerca de nuestras circunstancias. Háblale, dile qué te ha traído gozo y qué te ha traído tristeza en medio de tu caminar este año. ¿Qué te ha traído esperanza? ¿Qué te ha traído ansiedad? Sí, es importante que hablemos con el Señor y le confesemos estas cosas. El confesarle estas cosas no es decirle a Él algo que Él no conoce, es simplemente darle a Él evidencia también de que nosotros reconocemos nuestra dependencia de Él. ¿Dónde necesitamos fe para seguirle? ¿En qué áreas de nuestras vidas aún necesitamos fe? Porque en esta área no quiero, no sé cómo, no me hallo, no lo logro. ¿Cómo puedes confiar en Él en medio de lo que enfrentas en este momento? Una dificultad familiar, una dificultad económica, una dificultad financiera, una dificultad de relación con alguien, no sé. Pero ¿cómo puedes confiar en Él en medio de lo que estás atravesando en este momento? Pues el llamado del día de hoy es este. Y esto es lo que nos muestra la palabra por medio de este recuento navideño, que Dios tiene estas situaciones de nuevo para que
nuestra fe crezca. Pero si no pasamos la prueba, nos mantenemos estancados. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo llevo caminando con Cristo todos estos años y es como si nada? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Tal vez porque nuestras obras no están siendo evidencia, y cuando hablo de obras estoy hablando de lo que dice precisamente en Santiago, que es representativo de obediencia. De nada sirve decir que le somos fieles o que tenemos fe en Él si no hacemos nada de lo que Él nos pida. Si Él nos está pidiendo una y otra vez que caminemos de una y otra forma y nosotros continuamos renuentes, pues nuestra fe está muerta, no va a crecer. Lo bueno es que en medio de todo esto, pues la gracia de Dios y la cruz cubre esa debilidad nuestra, ¿sí? La cruz es ese gran puente precisamente que nosotros tenemos para pasar del lugar en que éramos desobedientes al lugar en que somos obedientes. Es la gracia de Cristo el hecho de que ya nuestra debilidad ha sido cubierta por Él. Entonces tal vez hoy lo que tenemos que hacer es agradecerle a Él precisamente que Él ya ha hecho eso, es porque yo sé lo difícil que es la obediencia, yo sé lo difícil que es tener una fe cada vez más grande, ver cosas más imposibles cumplidas en mi vida o en las vidas alrededor de mí porque es que no parece ser, pero de nuevo Cristo está ahí para proveer precisamente ese camino. Yo puedo descansar entonces hoy diciendo, bueno Señor, yo no la veo, pero yo sé que tú la tienes claro. Simplemente llévame de la mano, ayúdame a agarrarte fuertemente, y puede que el camino traiga hasta cascabeles enfrente de mí, como le podía haber traído a José y a María, pero yo sé que tu mano me estará llevando y tú no me vas a abandonar, porque esa es la promesa del Señor. Si el Señor tiene un camino de fe para ti para este año, aférrate a eso, que el Señor no te va a dejar, no te va a abandonar, no te va a dejar solo. Él está contigo en medio del caminar, en medio del viaje. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por este ejemplo de esta pareja a quien tú escogiste, Señor. Y hoy vemos razones por las cuales tú los escogiste, porque sabías, estos dos tenían una fe única para contigo, Señor. Una fe para enfrentarse a todo tipo de oposición, de calumnia, de rechazo, todo tipo de peligro en medio de una situación política difícil, aún en medio de persecución a aquel que no había nacido todavía. Y Señor, aún en medio de todo esto, ellos te obedecieron porque sabían también que tú no los ibas a abandonar, que tu mano les iba a guiar, que tú los ibas a acompañar, por difícil que fuera el viaje momento a momento. Tú ibas a estar con ellos y tú ibas a cumplir tus promesas. Y tú aún, Señor, eres aquel que cumples promesas. Tú no cambias, tú eres fiel, Señor. Así que nosotros hoy podemos confiar en ese paso que tú quieres nosotros tomemos hoy. Tal vez de ser, no sé, Señor, la verdad, cada uno pues tiene eso en su corazón, Señor. Pero sea lo que sea, por difícil que parezca ser, el dejar a un lado lo que tú quieres que nosotros dejemos a un lado o que aprendamos algo, Señor, tú vas a estar ahí para rescatarnos, aún si hay debilidad en nosotros, porque es que la tiene que haber. Así que, Señor, te damos gracias y te pedimos que para aquellos que aún tal vez no tenemos claro, bueno, Señor, cuáles son los pasos de fe, que para mí no es tan claro ver hoy, que tú quieres yo tome, y por eso tal vez mi vida contigo no ha crecido. Muéstrame, Señor, muestra a cada uno de nosotros los pasos que tenemos que dar. Y Señor, antes de decir amén,
simplemente agradeciéndote porque continúas entonces tú preparándonos para poder celebrar de una gran manera esa fecha en la que pues conmemoramos el nacimiento de tu Hijo, Señor. Gracias porque continúas obrando en nuestros corazones aún hoy en día, Señor, y tú no te das por vencido, a pesar de tal vez cuánto nosotros arrastramos nuestros pies, Señor, y tratamos de frenar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pero de todos modos, Señor, queremos también que cada día podamos ser más y más los que no resistimos, sino que obedecemos inmediatamente, Señor. Bueno, Padre, todo esto lo oramos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.